Amado, les siga bendiciendo el Señor. En este día quiero compartirles una palabra que se encuentra en la epístola a Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Leemos así en el nombre de Jesús. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Conoce usted lo que porta? Hay una palabra que se conoce como derecho legal. El diccionario secular la define de esta manera. Es aquel que establece los principios y reglas que regulan la forma del Estado, los derechos constitucionales, las atribuciones y potestades de los poderes públicos. Una definición un poquito más aplatanada hacia los planos bíblicos es un derecho ganado, otorgado por quien fue derrotado en pleno goce de derechos. Y por lo tanto, cualquier decisión y eventual acción tomada sobre la presa por quien la tiene en su poder no puede ser detenida por el antiguo propietario, sino hasta que la recupere de nuevo en los mismos términos en que la perdió. Los hombres de fe no tienen operación en esto que yo acabo de leer. Se supone que los hombres y mujeres de fe, esto está fuera o el enemigo está fuera de estos parámetros con respecto a ello. Ahora bien, con respecto al inconverso, escuche, el enemigo opera libremente en ellos por un asunto de derecho legal que se produjo en el huerto del Edén cuando el hombre se dio los derechos que Dios le dio para que gobernara y pudiese tener comunión con él constante, además de una serie de cosas que se perdieron y que describen el Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante. En los inconversos se da esto que menciona Romanos capítulo 3, versículo 23. Aunque de manera general fuimos todos incluidos ahí, hay una parte reservada para aquellos que voy a describir más adelante. El ser humano sin Cristo no tiene derecho alguno. Romanos 3:23, como dije, o como citaba hace un momentito, refiere que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Cuando usted habla de eso, cuando usted refiere a ese texto, usted está asumiendo que el ser humano, o debe asumir que el ser humano no tiene derecho alguno con respecto al reino. Fuera del reino está sin derecho a nada, sin comunicación con el Padre, con una muerte espiritual, sin esperanza después de la muerte, entre otras cosas. Ahora bien, ese derecho legal es la zapata que el enemigo utiliza para operar en el mundo y para operar libremente en ellos. Una recomendación para los amigos es que ese derecho legal se puede revocar entregando su vida al Señor y saliendo de eso que nosotros conocemos como tinieblas. El protocolo de acción consiste en humillarse ante Dios y pedir perdón, reconociendo a Cristo. Aleluya. Y que es exactamente la sangre de Cristo la que permite esa cobertura para que usted no fuera parte de ese nivel de operación donde el enemigo puede caminar a su antojo. La Biblia describe en lo que yo leí que se anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Y el texto al final menciona exactamente que humilló a esos principados, los despojó y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos. Y esto es para los hijos, aquellos hijos que refiere la Biblia, que recibieron, que creyeron en el Señor y que hoy les sirven. El acta de los decretos que le es contraria o que le era contraria fue anulada, y la remisión de cualquier pecado que puedas cometer o que pudiste cometer, y estoy hablando de que puedas cometer de esas equivocaciones, no porque es algo intencional, porque Juan dice que los hijos de Dios no pueden pecar, de manera que a eso me refería cuando hablaba de que los hijos, entiéndase, las mujeres y los hombres que están bajo esta cobertura, el enemigo no tiene operación sobre ellos porque no son practicantes del pecado. De manera que si en algún momento hay acusación en contra de ti, hijo o hija, si en algún momento el enemigo viene a traer vergüenza, si en algún momento el enemigo viene a traer desánimo, pesadumbre para decirte que tú
no puedes, que tú no sirves, que tú no vales nada. Es momento de remitir, porque quien pagó esa deuda, porque quien compró los derechos legales para que tú puedas ser hoy lo que tú eres, un príncipe, una princesa de Dios, fue Jesucristo. Hay un punto importante en todo esto que quiero referir, y es el hecho de que muchas veces el enemigo viene a acusarte o en algún momento determinado cuando tú has fallado. Quiero decirte que no puede hacer más que eso, que acusarte, y una acusación no es una condenación, de manera que tú puedes reprender esos pensamientos, puedes pedir perdón al Señor, perdonarte tú mismo, que es una de las áreas que quizás más difíciles que tiene el ser humano, de no perdonarse y entender que esa falta de perdón misma es algo que viene de parte de Dios, porque no puedes sentir algo más, y es simplemente una acusación del enemigo que viene a tus pensamientos para arroparte y no dejarte ver lo que ya Cristo compró como derecho legal, que te entregó a ti como hijo, para que hoy camines en libertad, y que muchas veces no lo reconocemos. De manera que las acusaciones del enemigo no tienen derecho ni poder sobre los hijos de Dios. El hombre y la mujer de fe son los únicos que pueden cancelar el derecho legal que el enemigo o trabaja como zapata o opera como zapata en los hijos de las tinieblas, en aquellos que no tienen la luz de Jesucristo, en aquellos que la gracia no le ha resplandecido. Solo es posible hacerlo cuando ellos identifican, reconocen y admiten la causa que le otorgó el derecho a Satanás de actuar antes o no. Recuerde esto: la única forma en la que el enemigo puede operar en un hijo de Dios, escuche, y en la iglesia, la única manera es cuando se abren portones, se abren puertas, y ese derecho que le otorgamos a él es el que él utiliza para poder entrar y operar. Por eso hablaba que los hijos, en las mujeres y los hombres de fe no tienen operación, porque si no hay portillos, si no hay puertas abiertas, si no hay un área donde exactamente pudieras exponerte, el enemigo no tiene cómo. De manera que cuando él viene a tirar dardo, cuando viene a ejercer operación en algo, simple y llanamente son zarandeos, y necesitas utilizar la palabra y remitirlo a la palabra, porque abogado tienes que ya pagó por nuestra causa, pagó por nuestras dificultades, y Él nos defiende en el cielo. Si hay acusaciones, si hay cualquier tipo de insinuaciones del enemigo, es tiempo de remitirlo a la palabra, porque Cristo pagó por ti. Y concluyo diciendo que cualquier culpa, marca que pueda albergar tu corazón, porque te hayas apartado o porque en algún momento determinado desviaste de los planes del Señor, por H o R, es tiempo de hacer restitución, es tiempo de ir a los pies del Señor y humillarse, reconocer que fallaste, y no permitir que el enemigo siga trapeando con tus pensamientos, y no permitir que el enemigo siga titubeando y haciéndote titubear en las cosas que tú conoces que son para ti como príncipe y princesa de Dios. Dios tiene los brazos abiertos para que tú puedas acercarte el día de hoy, y Él dice en su palabra en Efesios capítulo 2 versículo 1 que Él os dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, y hoy tenemos aquí en las manos el poder de poder declarar por la palabra del Señor que así caminamos en libertad. Y es bueno que sepamos lo que portamos, porque si el enemigo identifica cualquier titubeo en lo que nosotros somos y no reconocemos la palabra y lo remitimos allá, va a jugar con nosotros. Dios nos prosiga bendiciendo, y que el Señor guarde en este día, a la entrada y a la salida, a cada uno de los hijos y aquellos que no conocen, para que les resplandezca la luz de Jesucristo. Amén.